de hoy, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán entra en su cuarto día. Crece el número de muertos y más países se suman a los ataques de ambos bandos. El Congreso de Estados Unidos debate resoluciones para limitar la autoridad del presidente en el inicio de una guerra. La opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, anuncia que regresará a Venezuela en las próximas semanas. Cáritas Ecuador lanza la campaña para recaudar fondos en favor de millones de necesitados con un ciclo de charlas virtuales sobre la Cuaresma. En Argentina celebran 105 años del nacimiento del empresario y futuro beato Enrique Shaw. Hola Natalie, comenzando el programa. Comenzamos el programa y como siempre con nuestros televidentes informando desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En el día de Santa Catalina de Drexel, protectora de las minorías raciales, iniciamos las noticias al cuarto día del conflicto estadounidense-israelí contra Irán. Este martes Israel atacó un complejo de la Asamblea de Expertos en COM, el órgano encargado de elegir al próximo líder supremo de Irán, según informó prensa israelí citando a un alto funcionario del país. El objetivo era golpear el recinto mientras sus miembros votaban, aunque medios estatales iraníes informaron que el edificio fue evacuado antes del ataque. Veamos lo último del conflicto. A 787 se elevaron los muertos en Irán en el cuarto día del conflicto estadounidense-israelí contra Irán, según la Media Luna Roja. Un centro de la policía diplomática y un instituto cultural estatal fueron destruidos en Teherán, según Associated Press. El Palacio de Golestán, patrimonio de la humanidad en la capital iraní, también resultó dañado, informa la UNESCO. Los estadounidenses creen que pueden obligarnos a rendirnos con misiles y demás, pero no pueden hacer semejantes cosas. Sin duda los derrotaremos. Israel bombardeó Beirut, capital del Líbano, buscando eliminar al grupo terrorista Hezbollah, aliado de Irán. Mientras, Irán y sus aliados contraatacan bases militares de Israel en los países del Golfo y objetivos de producción de petróleo y gas. Las autoridades de Pakistán dicen que más de 416 vuelos a países de Medio Oriente fueron cancelados. Somos un grupo de 20 personas de diferentes partes de la provincia de Sindh que viajamos para la UNRWA. Algunos de nuestros grupos han tenido que alquilar habitaciones de hotel mientras esperamos. Otros turistas de los Emiratos Árabes Unidos, varados por el conflicto, llegaron a Moscú este martes en uno de los vuelos de evacuación. Estamos muy contentos. Por fin quiero besar mi tierra natal. Francia anuncia que enviará a Chipre sistemas antimisiles y antidrones, además de una fragata, después de que una base aérea británica en la isla fuera atacada el lunes con drones iraníes, informó el gobierno chipriota. El Reino Unido puso a disposición de Estados Unidos su base militar en el oeste de Inglaterra para atacar Irán. El presidente Donald Trump dijo este lunes que Estados Unidos puede prolongar la campaña militar contra Irán, mientras el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sostiene que la ofensiva conducirá a la paz y no será un conflicto interminable. En la víspera, el Congreso estadounidense entró en polémica sobre la legalidad de esta guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, buscando el desarme nuclear y un cambio de gobierno. Veamos el informe de EWTN News Nightly. Si vas a iniciar una guerra, necesitas al Congreso. El presidente no solo no acudió al Congreso para buscar un debate o una votación, sino que actuó sin notificar a la gran mayoría de nosotros. Esta es una guerra ilegal. El senador Tim Kaine está promoviendo una resolución para limitar la autoridad del presidente y detener cualquier otra acción. En la Cámara, el representante Ro Khanna está haciendo lo mismo. Esta semana se espera una votación sobre ambas resoluciones. El pueblo estadounidense está cansado de las guerras de cambio de régimen que nos cuestan miles de millones de dólares y ponen en riesgo nuestras vidas. No queremos estar en guerra con un país de 90 millones de personas en Oriente Medio. El senador republicano Rand Paul es coautor de la propuesta para detener las hostilidades contra Irán sin la aprobación del Congreso. Cuenta con el apoyo de varios demócratas. Otros republicanos responden que fue una emergencia porque Irán estuvo muy cerca de producir un misil nuclear y que había que detenerlo.
Es por eso que el presidente Trump bombardeó las instalaciones nucleares de Irán. Es por eso que el presidente Trump arrestó a Maduro. Y es por eso que ahora el presidente Trump actúa con decisión para eliminar a un lunático teocrático que promueve la muerte de Estados Unidos. Añaden que es debido a la política de fronteras abiertas de la administración Biden que permitió la entrada al país a miles de terroristas conocidos. Sabemos que terroristas intentaron entrar a nuestro país. Irán tiene un largo historial de terrorizar estadounidenses que se remonta a 46 años, incluyendo aquí en Estados Unidos. Intentaron asesinar a Donald Trump el año pasado. Otros senadores no creen que el ejército estadounidense tendrá tropas sobre el terreno en Irán. Por el momento, la operación implica estrictamente ataques desde buques de marina y aviones de combate. Vamos a defender a Estados Unidos, vamos a defender a Israel y nos aseguraremos de que Irán no tenga armas nucleares para destruir a Estados Unidos ni a nuestro aliado Israel. Y en otra parte del Medio Oriente continúa la guerra entre Pakistán y Afganistán, iniciada el 27 de febrero. Associated Press reporta que el gobierno de Pakistán rechazó este sábado negociar un cese del fuego con el gobierno de Afganistán en manos de los talibanes. Pakistán acusa a Afganistán de ataques terroristas amparando al grupo talibán Tehrik-e, responsable de atentados en su territorio, según denuncian. Datos oficiales pakistaníes reportan 331 talibanes muertos y la destrucción de puestos militares afganos, mientras el gobierno afgano en respuesta anuncia bombardeos contra bases militares pakistaníes. Llamamos la atención a Venezuela a casi 2 meses de la captura del presidente Nicolás Maduro, con noticias del esperado regreso de la opositora más representativa del país y más excarcelaciones bajo la ley de amnistía. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta. Este 1 de marzo, María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, anunció que en pocas semanas regresaría a Venezuela. Machado se encuentra en Washington, D.C., después de haber salido al exilio hace algunos meses, antes de la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos el pasado 3 de enero. Quiero hacerlo como también lo desean cientos y miles de exiliados venezolanos en el mundo entero. Llegaremos para abrazarnos, para trabajar juntos, para garantizar una transición a la democracia ordenada y sostenible e indetenible. Preparémonos. Viene una gran tarea. La libertad se acerca y vamos de la mano de Dios hasta el final. Machado hizo un recuento de sus logros durante estos meses de exilio, en los que incluye haberse reunido con importantes políticos de Estados Unidos y otros países, en aras de convertir a Venezuela, según aseguró, en un gran hub energético que disponga de sus recursos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El regreso de Machado se enmarca en el contexto de la aprobada ley de amnistía, bajo la cual cientos de prisioneros políticos vienen alcanzando libertad plena en las últimas semanas, después de años y meses de detención en las cárceles. ¿Cómo estás tú, mi hermano? De Estados Unidos. Aunque las autoridades encargadas no se pronuncian aún sobre el posible regreso de Machado a Venezuela, han dicho en varias oportunidades que la ley de amnistía no beneficiaría a quienes solicitaron una intervención extranjera en el país, haciendo referencia implícita a María Corina Machado, quien cuenta con el amplio apoyo de los venezolanos, según diversas encuestas. Una reciente y esperada excarcelación fue la del policía argentino Nahuel Gallo este domingo 1 de marzo, tras más de un año detenido por las autoridades chavistas. Gallo, de 33 años, fue apresado el 8 de diciembre de 2024 en la frontera entre Venezuela y Colombia, acusado de espionaje. Venía de visita para encontrarse con su esposa venezolana y su hijo. Pasó prisión en El Rodeo, en las afueras de Caracas. Este lunes, el gendarme argentino fue recibido en Buenos Aires por su familia y por la senadora Patricia Bullrich. Nahuel Gallo fue uno de los más de 500 presos políticos que aún quedan en Venezuela. En Caracas, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Por otro lado, en Argentina recuerdan al próximo beato, el empresario Enrique Schou, una oportunidad para conocer más de su inspiradora vida. Nuestro corresponsal Matías Boca informa.
A 105 años de su nacimiento, un 26 de febrero, se celebró en Buenos Aires una misa en memoria de Enrique Llo, próximo beato argentino, cuyo modelo de esposo, padre y empresario inspira a muchos en el camino a la santidad. Organizada por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que Llo fue fundador, la Eucaristía tuvo lugar en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar y fue presidida por el cardenal Mario Aurelio Poli, arzobispo emérito de Buenos Aires, y concelebrada por el obispo castrense Monseñor Santiago Olivera, el párroco del lugar, padre Gastón Lorenzo. Todos conozcan el camino de la santidad, que es el mejor camino, que deseen mucho, como mi papá que escribía, que es necesario ser santo, decía él. Eso es lo que yo sentía en la misa. Hay mucha gente que no encuentra rumbo a su vida y que a veces es por ignorancia, porque no valoran lo que son todas estas enseñanzas, ¿no? Así que estoy muy feliz, muy emocionada. Que se puede ser santo siendo marido, siendo padre, trabajando en donde sea, en la marina, en la empresa, que se puede promover el bien común, él con tantas instituciones de bien común como el Salario Familiar, la Universidad Católica Argentina, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, el Serra Club. En el templo ubicado en la calle Junín 1898 del barrio porteño de Recoleta descansan los restos del próximo beato, de quien el Papa León XIV autorizó el pasado 18 de diciembre el decreto que reconoce un milagro atribuido a su intercesión. Se dice gracias a Dios, gracias por el gran don de la vida de Enrique y por la alegría de saber que prontamente será beatificado. Hoy, en un nuevo aniversario del nacimiento de Enrique Llo, nos encomendamos a la Virgen, a quien él tanto amaba. Bueno, también le pedimos a ella que nos siga protegiendo. Vida ejemplar, de vida dedicada al próximo, de amor y de sacrificio. Hagamos el trabajo que él dejó a medias, porque murió con 41 años, pero que lo copiemos. El mundo pide ejemplos como él. ¿Quién fue Enrique Llo? Enrique Llo nació el 26 de febrero de 1921 y a sus 4 años quedó huérfano de madre. Cumpliendo con el pedido de su esposa, su padre confió la formación de su hijo a un sacerdote. En 1943 se casó con Cecilia Bunge, con quien tuvo 9 hijos. 2 años más tarde decidió abandonar la Armada Argentina. Llega a forjar una empresa, Rigoló, en la industria del vidrio, en donde realiza un apostolado entre los trabajadores. Falleció el 27 de agosto de 1962, a los 41 años, tras una dura batalla contra el cáncer. Se espera con gran expectativa que se confirme la fecha de beatificación de quien será el primer beato empresario del mundo, el argentino Enrique Llo. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, Cáritas Ecuador lanza su campaña por los más necesitados, que incluye charlas virtuales sobre la Cuaresma. Además, una parroquia en Madrid realiza un creativo apostolado con donuts y pizzas que cada vez atrae a más adolescentes y jóvenes. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Llevamos nuestra atención a España para conocer sobre un apostolado especial con cada vez más acogida entre los jóvenes. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas nos cuenta. Pizzas, donuts, adoración y confesiones son los ingredientes de la propuesta para adolescentes que desde hace un par de años realiza la parroquia San Antonio de las Cárcavas en Madrid, los viernes por la noche, una vez al mes. Este apostolado comenzó hace 2 años bajo el nombre de Dominus and Pizzas. Hoy un centenar de jóvenes entre 14 y 17 años responden a esta invitación. Poco después adaptaron el formato para los adolescentes bajo el nombre de Dunkin' Dominus, cambiando la pizza por rosquillas glaseadas y cubiertas de chocolate.
Bueno, pues la idea nació sencillamente de que queríamos tener a los chavales más cerca del Señor. Y yo recuerdo de chaval que la pizza era una cosa fantástica, que me encantaba y sigue encantando a los chavales. Primero para que vengan a rezar, que cuando uno se pone delante del Santísimo pasan cosas buenas siempre. Además estamos confesando mientras tanto y siempre hay unos cuantos chavales que vienen a confesarse. Y luego pues nada, pues comerse una pizza, reírse, charlar, conocerse, que hagan amistades sanas, que se lo pasen bien, un plan sano. Y la comida a lo mejor no es tan sana, pero da igual, son adolescentes, no pasa nada. Y genial, así de sencillo. Mientras el padre Miguel confiesa durante toda la tarde, su vicario parroquial, el padre Javier Martín Langa, está encargado de exponer el Santísimo y preparar las meditaciones. Los frutos de este esfuerzo pastoral son patentes. A mí me encanta venir al Dominus porque, bueno, es que primero de todo porque la adoración es súper bonita y sobre todo impacta mucho ver como a tantos jóvenes adorando a Dios y la verdad es que impresiona mucho. Que vienen más jóvenes a la parroquia y eso se nota también pues, en las Eucaristías y también en la fila del confesionario, que cada vez se confiesan más los chicos, que no les cuesta, cosa que yo siempre tuve como la lacra de que pequeño me costaba confesarme y ahora veo pues que los chicos pues que aprenden a quedar mal en el confesionario, que crecen en una, digamos, amistad con el Señor, sencilla, pequeña, que no les da miedo confesarse, que no les da miedo ir a misa, que dan testimonio de ello. Entonces veo que son frutos pequeñitos pero muy grandes. Yo creo que confesarse pues al final siendo adolescente es como que puede dar vergüenza o que puede ser como que da cosa, ¿no? Ir a contarle tus pecados a un sacerdote. Y yo creo que al ver tantos jóvenes confesándose, pues como que te llama la atención y dices, bueno, pues yo también lo voy a hacer. El pasado viernes 27 de febrero, el vicario parroquial ofreció a los pequeños un examen de conciencia muy detallado y adaptado a su edad. La meditación para los mayores incluye con frecuencia frases de los papas recientes, santos e incluso de los padres de la Iglesia. Hay una cantidad de padres de la Iglesia, de santos, que muchos pues, los chicos no los conocen y cuando los descubren y cuando empiezan a ver lo que escribían los obispos de aquella época, del siglo II, del siglo IV, es que es una chulada y entonces les encanta. Y ven que es una cosa tremendamente actual. Si no les digo que es una cosa del siglo II, se creen que puede ser perfectamente de ahora. La antigua parroquia de las Cárcavas, frente al edificio que alberga el actual templo, hace poco se ha habilitado como espacio para poder realizar actividades pastorales. Allí los chicos juegan al ping-pong o a los dardos con los sacerdotes en un ambiente de confianza. En los nuevos salones parroquiales también hay merienda y música. Sobre todo las chicas bailan coreografías y cantan, mientras los chicos se divierten a su manera, todo en un ambiente sano, de respeto y que tiene su raíz en la adoración eucarística. Pizzas, donuts y sobre todo Eucaristía son los ingredientes de esta actividad pastoral que hace las delicias de jóvenes y adolescentes en esta parroquia del norte de Madrid y también de sus padres. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Cáritas hace un mar de bien alrededor del mundo y expresa justamente la vocación esencial de la Iglesia a hacer la caridad. En Ecuador se ha lanzado la campaña Cáritas Múnera 2026 y además cuenta con un ciclo de formación virtual sobre la exhortación apostólica del Papa Francisco Dilexit Te. Para saber más al respecto estamos con el padre Euclides Carrillo, él es secretario ejecutivo de la Pastoral Cáritas Nacional de Ecuador. Gracias, padre, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por este espacio generoso para compartir esta experiencia que nos toca también a América Latina, ¿no? No solamente a Ecuador, como la formación en el amor que Dios nos ha tenido, pero también en el amor que debemos hoy ver más hacia los pobres. A veces vivimos en un pecado que es la indiferencia. Y por eso desde la Conferencia Episcopal y Cáritas Ecuador hemos diseñado 5 temas para los 5 miércoles de Cuaresma. Anoche empezamos el primer tema, convertir el corazón que comparte, convertir ese corazón para el compartir, para darse. Y dio el tema Monseñor
John, un sacerdote, un obispo africano al servicio del Ecuador, desde esa mirada, teniendo como el centro la Dilexis Te y la palabra de Dios. Y claro, la Dilexis Te y la Dilexis Nos son primas hermanas. Por lo tanto, con ese sentido. Y tenemos 4 temas más para los miércoles a las 8 de la noche. Dios opta por los pobres. A mí me lo hiciste. También con el enfoque de la Dilexis. Una iglesia para los pobres. Dios ama al que da con alegría. Una iglesia para los pobres. Amar y servir a los pobres es una misión y un desafío permanente. ¿Qué queremos hacer con esta formación, no? Cuaresma también es el tiempo de la oración, el ayuno y la abstinencia y la caridad. A veces nosotros creo que pecamos cuando no sensibilizamos a nuestros hermanos a ser solidarios. Hay que formarnos para la solidaridad. En América Latina, gracias a Dios, hemos vivido en un gran apoyo de la cooperación internacional con las Cáritas Fraternas, con las iglesias fraternas, con tantos hermanos en Europa que nos han ayudado. Pero también tenemos que tener la misión y el deber de despertar la solidaridad de los hermanos que tienen un poco más para que se sumen a las obras que la iglesia tiene en servicio de los pobres. La pobreza en América Latina, en Ecuador, es grande. Ayer se hacía la pregunta, el presidente de Cáritas Ecuador y decía, ¿qué sería la pobreza en América Latina o en Ecuador sin todas las obras sociales que tiene la iglesia? ¿Cuántas obras sociales en educación, servicios médicos, casas de acogida, ancianatos, casas de protección para niños? ¿Qué sería la pobreza, la situación de los más pobres sin esta misión caritativa de nuestra iglesia? Padre, ¿cómo pueden las personas participar de esas interesantes conferencias y también más allá de esta campaña Munera 2026 para justamente, como usted dice, ayudar a los que lo necesitan? Mire, la formación está abierta a todos a través de los Facebook Live de Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Cáritas Ecuador para el mundo, ¿no? Son dos organizaciones que retransmitimos, ¿no? Y también hay un link donde se pueden inscribir para participar directamente en Zoom, ¿no? Eso en la formación es abierta para todo el mundo, para el que quiera conocer un poco más la Dilexis y motivarse también en el amor hacia los pobres. Y la campaña yo siempre invito a los hermanos fieles de nuestra iglesia y a la gente de buena voluntad. Acérquense un poco a los proyectos que vuestra diócesis, que vuestra iglesia local tiene, que cuando usted conoce lo que hace su iglesia a la cual pertenece, te vas a comprometer. Hay gente que queda admirada. Uy, pero yo no sabía que los ancianatos los lleva la iglesia. Yo no sabía que la educación en las zonas marginales los lleva la iglesia. Yo no sabía que los centros de salud de manera generosa los lleva la iglesia. Yo no sabía que las casas de acogida los lleva la iglesia. Yo no sabía que las personas en situación de lepra o hoy con los términos profesionales son sostenidos por la iglesia. Cuando tú conoces lo que hace la iglesia, ese conocimiento te compromete a dar más de ti. Gracias, Padre, a usted y también a los obispos en Ecuador por ayudarnos a activar la caridad en esta Santa Cuaresma, que será parte de un buen camino hacia la Pascua. Padre Euclides Carrillo, secretario ejecutivo de la Pastoral Cáritas Nacional de Ecuador, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes y muchas bendiciones. Convirtamos el corazón para amar más a los demás. Y en la tercera semana de Cuaresma recordamos las recomendaciones de Madre Angélica, fundadora de EWTN, para mejorar nuestras penitencias en este tiempo litúrgico. Escuchemos. 5 consejos de Madre Angélica en Cuaresma. 1. Cosas que perduren en el tiempo. Mantener vigentes los propósitos no solo en Cuaresma. Madre Angélica pregunta un día, ¿por qué no ofreces tu mal genio? Quizás estos 40 días te hagan adquirir un hábito de no perder los estribos, un hábito de ser amable, un hábito de ser bondadoso. 2. Sacrificios con alegría.
Vivir con alegría los sacrificios porque se ofrecen para agradar a Jesús. 3. Hacerlo de corazón. Renunciar a algo que te cueste de corazón y así, para el final de la Cuaresma, tu voluntad será más fuerte para negarse a cosas más importantes, dice Madre Angélica. 4. Con actos internos. Tienes a todo tu ser durante esta Cuaresma, resaltó Madre Angélica una vez. Solo di: Señor, he hecho muchas cosas terribles en mi vida. Esta Cuaresma iré a confesarme y viviré una vida completamente nueva. 5. Profundizar en la fe. Haz cosas realmente bonitas y piadosas para la Cuaresma. En ningún otro tiempo se necesita tanta oración y penitencia. Defiende tu fe. Esa es una buena penitencia, dice Madre Angélica. 5 consejos de Madre Angélica en Cuaresma. Nos despedimos sumándonos a la intención de oración del Papa León XIV en marzo por el desarme y la paz ante la escalada bélica en Medio Oriente. Pedimos a Dios que los líderes elijan el diálogo en lugar de la violencia. Hasta mañana.